Bienvenidos a la clase de trigo. Ok, vamos a compartir entonces el material preparado para el día de hoy, que es problemas tipo examen de admisión, ¿no? Muy bien, buenas tardes con todos. Arrancamos entonces. Buenas con todos ustedes. Bien, veamos la solución de algunos ejercicios. Ok, comenzamos entonces, muchachos. Ahí va. Problema número 1. Muy buenas tardes. Bien, ejercicio número 1. Dice así. En el siguiente gráfico se muestran los resultados porcentuales de una encuesta electoral. Muy bien, muy buenas tardes. Con respecto a 3 candidatos A, B y C. Eso dice el ejercicio. Si la medida del ángulo alfa es mayor que la medida del ángulo beta en 12 grados, bueno, ahí está toda una serie de datos. Nos piden calcular el porcentaje de aprobación que tiene el candidato B. Veamos entonces. A ver. De los datos del ejercicio. Si yo encuentro el ángulo beta, con eso podré encontrar el porcentaje de aprobación del candidato B. ¿No? Todo el ángulo que es 360 grados indicará un porcentaje de 100%. Entonces, eso va a ser la idea, ¿no? Cuando el ángulo es 360 grados, o sea, una vuelta, el porcentaje de aprobación es el 100%. Lo que tengo que saber es el ángulo beta, y eso me dará el porcentaje del candidato B. Y esa es la respuesta, ¿no? Entonces necesito saber el ángulo beta. Con eso preparo mi regla de 3 simple y está resuelto el ejercicio. Un problema que tiene que ver con el capítulo de sistemas de medidas angulares, ¿no? Sistema de medidas angulares. Todo el ángulo debe ser una vuelta que es 360 grados. Datos del ejercicio. Muy bien. Bueno, veamos las respuestas. Hay opiniones divididas en las respuestas. A ver qué pasa. Nos dicen, si la medida del ángulo alfa es mayor que la medida del ángulo beta en 12 grados. La medida de alfa es mayor que beta en 12 grados. Eso quiere decir que alfa es igual a beta más 12. Siguiente dato. Y la medida de este, o sea, de beta, ¿no? Es menor que la de gamma en 24. O sea, es gamma menos 24. Ese es el segundo dato. Determine el porcentaje de aprobación que tiene el candidato B. El candidato B implica hallar el ángulo beta. De ahí podemos sacar gamma en función de beta, porque todo tiene que estar en función de beta, que es el ángulo que yo quiero. Aquí alfa ya está en función de beta. De aquí sacamos gamma, será beta más 24. Del gráfico observamos que alfa más beta más gamma es 360 grados sexagesimales. Reemplazamos. Alfa lo tenemos. Alfa es beta más 12, eso voy a colocar aquí. Beta lo dejo porque eso es lo que quiero saber. Gamma lo tenemos aquí despejado, es beta más 24. Entonces reemplazamos alfa, reemplazamos gamma y beta lo dejamos. Y decimos, alfa es beta más 12, beta lo dejo, gamma es beta más 24 y eso es 360. Bueno, de aquí obtenemos, ya eso es fácil operar, observamos que 3 veces beta más 36 es 360 grados, ¿no? Listo, de ahí pasa a restar y obtenemos que beta es 108 grados. Ya salió beta, pero yo no quiero beta. Yo no quiero el ángulo, yo quiero el porcentaje. Una regla de 3 determinará eso. Si fuera el ángulo 360 grados, el porcentaje de aprobación es 100%. Pero no hay 360. Para el candidato B, el ángulo es
108 grados. ¿Qué porcentaje de aprobación será? De ahí despejamos por regla de 3 simple, multiplicando y dividiendo. El resultado es 30%. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Respuesta a la C. Muy bien, muchachos. La mayoría había acertado. Siguiente ejercicio. Problema número 2. Ejercicio 2. Ejercicio número 2. En la figura, O es el centro de la circunferencia trigonométrica. Bueno, una circunferencia trigonométrica es aquella circunferencia cuyo centro es el origen y radio la unidad. Su radio es 1. Si OA vale 1, y ahí lo dicen, están diciendo que OA es 1. Y tangente de teta es raíz de 3 sobre 3. Este es el ángulo teta. Y sí podemos averiguar, porque la tangente que sea raíz de 3 sobre 3, ese ángulo es conocido. O sea, el ángulo teta se conoce. La pregunta, ¿cuál es el área de la región sombreada? Nos preguntan el área sombreada. Obtenemos un círculo mayor y un círculo pequeño. El área sombreada, por razonamiento, sacaremos como el área total del círculo total menos el círculo pequeño. Bueno, el círculo grandazo, el área de un círculo, hay que recordar, teoría, cultura general, el área de un círculo es pi r cuadrado. Necesito saber su radio. Del mayor si tenemos que el radio es 1. O sea, sí sé el del círculo mayor. Del círculo pequeño, ese es el problema. Muy bien, ¿no? El radio del círculo más grande es 1, pero el del pequeño no sé cuánto es. Una resta de áreas y se habrá resuelto. Entonces necesito el radio del círculo pequeño. Necesito ese radio. Bien. Como la tangente de teta es raíz de 3 sobre 3, quiere decir que el ángulo teta es 30 grados sexagesimales. 30 grados es pi sextos. 30 grados es pi sextos. Entonces este es 30 grados. Ahora todo lo demás sería 60. Pero este es bisectriz, porque este es tangente y tangente. Este es una bisectriz porque pasa por el centro. Entonces, como todo era 60, 30 para cada uno. Vamos al gráfico. ¿Está? Una recta, un círculo ahí. Hemos dicho que ese pequeño ese es el radio 1, el radio de total, o A vale 1. Ese es el centro del círculo menor. Unimos esa recta que se llama la bisectriz, porque esto es tangente y él también lo es. Este ángulo pequeño es 30 graditos. 30 graditos. Muy bien. Ese ángulo pequeño, 30 graditos. Y todo sería 60. Pero como es bisectriz, 30 para cada uno. Del centro trazamos al punto de tangencia. Y ese radio no sé. Ese pequeño radio no sé. Pero yo le puedo llamar R minúscula. Y ahora, cultura general. En un triángulo rectángulo de 30, 90 y 60, si a 30 se le opone R, la hipotenusa es 2R. Esto es 2R. Y este pequeñito es R. ¿No? Acá también es lo mismo, pues perpendicular ahí. Eso también es R. Y esto sería 2R y él es R. Observamos. Observamos que este radio es lo mismo que él. Ese es el mismo radio R, ¿ve? Y es lo mismo que este radio y lo mismo que este radio que es 1.
ese radio 1 será igual a 3R. 1 es igual a 3R. Eso es lo que vamos a usar. 1 es igual a 3R. ¿Entendido? Planteamos entonces. Del gráfico observamos del gráfico decimos 3R es igual a 1. Entonces R minúscula vale 1/3. Y como ya tenemos el radio mayor y el radio pequeño, con eso podemos obtener el área sombreada. Por razonamiento matemático, el área sombreada es el área del círculo más grande menos el círculo pequeño. Reemplazamos, será factorizo pi, o bueno, dejamos pi, el radio del círculo mayor es 1 al cuadrado, y el radio del círculo menor es R minúscula, que es 1/3 al cuadrado. Operaciones matemáticas, el resultado es 8 pi novenos. Esa es la respuesta, la D. Muy bien, muchachos, la D. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 3. Muy bien. Ejercicio 3. Bueno, veamos el ejercicio 3. Dice, los números S y C que representan las medidas de un ángulo en los sistemas sexagesimal y centesimal, respectivamente, se verifican esta igualdad. La pregunta es calcular en radianes la mínima medida de dicho ángulo, pero en radianes. Lo mínimo en radianes. Bueno, S y C representan las medidas de un ángulo de sistema sexagesimal y centesimal. ¿Qué se hace cuando hay S, C y R? Todo ángulo tiene 3 formas de expresarse. Para un ángulo cualquiera, el número de grados sexagesimales se usa como 9K. El número de grados centesimales se usa como 10K. Y el número de radianes es pi_k sobre 20. Esa es la formulita que se usa para este tipo de problemas. Reemplazamos. El problema te pide el ángulo, la mínima medida en radianes. El ángulo en radianes. Para saber radianes, necesito saber K. Yo quiero que R sea mínimo, porque dice la mínima medida en radianes. Para que R sea lo mínimo posible, K tendrá que ser lo mínimo. R necesito que sea lo mínimo posible. Entonces, hallar R mínimo implica que K sea lo mínimo posible. Ahí está mi análisis. Si yo quiero que R sea mínimo, necesito que K sea mínimo. Ahora reemplazo en el dato. Eso es el dato. Reemplazo C. Según teoría, C es 10K. S es 9K y debe ser igual a todo esto. ¿No es cierto? Muy bien. 10K menos 9K, eso viene a ser K. Pero mire aquí, me quedaría que K es igual a todo este segundo miembro. Queremos que K sea lo mínimo posible. No puedo analizarlo porque arriba hay variable y abajo también hay variable. Entonces no puedo sacar el mínimo. No se puede porque hay cosas que varían arriba y abajo también están variando. Son variables. No puedo sacar el mínimo de K. Voy a hacer un artificio. Muy bien, Xiomara. Vamos a desdoblar. Desdoblar. Eso significa que esto se puede dividir a cada uno de ellos. Eso es lo que voy a hacer. Desdoblando. X cuarta lo divido entre X cuadrado. X cuadrado lo divido entre X cuadrado. Y 1 entre X cuadrado lo dejo así.
Ahora esto de aquí es 1. Acá la división me quedaría de esta forma. X cuadrado menos 1 y 1 sobre x cuadrado. A ver, agrupando convenientemente x cuadrado más 1 sobre x cuadrado y menos 1. No ha pasado nada, solo he ordenado. Dice, profesor, usted quiere que K sea mínimo, pero no puedo hallarlo porque acá hay puras variables. Sí, pero este es un tipo de variables especial. Es un número sumado de su invertido y encima es positivo porque es cuadrática. Puedes hacer el criterio de la media aritmética o media geométrica, pero como estos son cantidades positivas, un número más su invertido, eso es conocido. Un número positivo, profe, ¿por qué es positivo? Porque es cuadrática, por eso nomás es positivo. No dice nada, pero x ya al cuadrado, ese es positivo. Sumado de su inversa, siempre eso es mayor o igual que 2. Entonces lo mínimo será 2. Todo número más su recíproca, positivos, es mayor o igual a 2. Pero yo quiero mínimo, pues. Lo mínimo de esto será cuando sea 2. Por lo tanto, K mínimo será cuando esta variable sea lo mínimo posible, que es 2. Le quitas 1, resultado 1. Entonces, eso lo reemplazo en R. Si K es mínimo, con eso consigo que R será mínimo. Por lo tanto, R mínimo será pi por 1 sobre 20. Y eso es pi veinteavos. Resuelto el ejercicio. Hemos usado este criterio muy conocido, que un número más su inversa, a ver un ratito, un número más su inversa, ¿ah? Un número más su inversa siempre es mayor o igual a 2. Será mínimo cuando sea 2. Restado de 1, K mínimo es 1. Y lo reemplazamos en R. Ejercicio número 4. Ejercicio 4. Sea una función de R en R. ¿Qué significa esto? Que es campo real, de variable real, una función real de variable real. Eso significa. Función real de variable real. Dada por f de x. Ahí está la función, la regla de correspondencia. Nos dan la gráfica de datos, cuya gráfica parcial se muestra a continuación. Calcular a más b más c. Observamos. Bueno, aquí se sobreentiende. Se debe entender que este es el eje de las abscisas y este es el eje de las ordenadas. Decir f de x es lo mismo que decir y. Y o f de x es lo mismo. Por ejemplo, cuando x es 0, el valor de y es 2. Cuando x es pi cuartos, el valor de y, o sea, la imagen, es 1/2 más raíz 2 sobre 2. Cuando x es pi medios, la imagen es menos 1. Eso quiere decir, hay que saber leer. Ojo, cuando x vale 0, quiere decir que y es, mirando el dibujo, cuando x es 0, y vale 2. Pero también observo que cuando x es pi cuartos, el valor de y, mirando el dibujo, es 1/2 más raíz de 2 sobre 2. También observo que cuando x es pi medios, el valor de y es menos 1. Entonces, esta pareja pertenece a esa función. Esta pareja pertenece a esa función. Y esta otra pareja pertenece a esa misma función. ¿Qué pasa cuando un punto pertenece? Pertenece es sinónimo de reemplazar. O sea que donde dice x coloco 0 y ahí le coloco 2. Y así para cada uno de ellos. Eso es lo que voy a hacer. Se reemplaza.
Muy bien, todo sale de la información del dibujo. No tiene que saber tanto en estos problemas de gráficas, saber leer el gráfico nada más. Entonces, resolución. Esa es la función. Muy bien, muchachos, esa es la función. Buscamos un punto conocido. Un punto de la curva que sea conocido es el punto P. El punto P. El punto P, sus coordenadas son 0 de abscisas, 2 de ordenada. Entonces el punto P, que es 0,2, pertenece a la función f de x o y, igual a todo eso. ¿Qué significa que pertenece? Pertenece sinónimo de reemplazar. 0 reemplazo donde dice x y 2 reemplazo donde dice y. Así nada más se reemplaza. Donde dice y coloco 2 y x se convierte en 0. Seno de 0 es 0. Seno de 0, 0. Por coseno todo esto es 0. Todo se hace 0. Coseno de 0 es 1. Por b quedaría que b es 2. Ya encontramos b. Acaba de salir b. Y ahora solamente me falta a y c. Agarro otro punto. Puede ser el punto q, pero mejor con el punto r porque hay números pequeños. Entonces, el punto R tiene coordenadas pi medios, punto y coma menos 1. Primero se escribe la abscisa y en segundo lugar siempre se escribe la ordenada. No vayas a escribirlo al revés. Te tiene un orden. Primero la abscisa, segundo la ordenada. Eso es un orden establecido. No vayas a alterar el orden. Ese punto R pertenece a esa función. Pertenece es sinónimo de reemplazar. Menos 1 lo reemplazo en y pi medios lo reemplazo en x. Ahí, ahí y ahí. Aplicando o ionín, yononi. Seno de pi medios es 1. Coseno de pi medios es 0. Acá también coseno de pi medios es 0. Por algo todo se hace 0. Pero seno de pi medios es 1. Por a quedaría que a es igual a menos 1. Ya tenemos a y tenemos b. Me faltaría c. Eso lo hallo con el punto q. El punto q, abscisa es pi cuartos, ordenada 1 medio más raíz 2 sobre 2. Pertenece a la función. Pertenece es sinónimo de reemplazar. Pero el valor de a ya lo vas reemplazando. El valor de b también ya lo reemplazas. Solo faltaría c. Reemplazamos. Donde dice y, coloco 1 medio más raíz 2 sobre 2. Y donde vea x, reemplazo pi cuartos. Reemplazo pi cuartos, ¿ven? Y ya a ya es conocido, a vale menos 1. B también es conocido, ya vale 2. Solo me falta c. Señores, a resolver eso. Seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2, ¿no? Acá también raíz 2 sobre 2, operas. Acá los multiplicas. Resolviendo, vas a encontrar que c te sale 1. Eso está fácil para operar. Y por lo tanto, la pregunta es a más b más c. A más b más c será 2. Esa es la solución. La B. Muy bien. ¿Han entendido este problemita? Cuando hay un gráfico hay que ver un punto. Y ese punto pertenece a la función. ¿Qué significa pertenece? Sinónimo de reemplazar. La primera siempre se reemplaza en x y la segunda en y. F de x es y. Ok, reemplazar nada más. Y así ha salido los puntos, ¿no? Ejercicio número 5. Recuerda que estos problemas no solamente pueden venir en trigo, sino en álgebra también. Claro, te dan una gráfica, ¿no? En una función algebraica. En RM también te podría venir, ojo, no solamente con senos y cosenos, ¿no? Con ecuaciones algebraicas. Eso es lo mismo, reemplazar.
Solo es cuestión de reemplazar. Ejercicio 5. Ejercicio número 5. Dos edificios A y B están ubicados uno frente al otro y a una distancia de 10 metros. Bueno, uno frente al otro primero tiene que estar tierra. Horizontal. No me dice nada, tierra es horizontal. Dos edificios, uno frente al otro. Bueno, no sé quién es más grande. No me dice nada. Bueno, un edificio y el otro. Un edificio A y que el otro sea más grandecito, ¿no? B. Bueno, eso ya depende, ¿no? Sigamos. Desde una ventana del edificio A, dice desde una ventana. Bueno, no sé dónde está esa ventana. Bueno, no puedo colocarlo en el piso, pues, alumno. En el techo tampoco, pues no dice techo acá, ¿no? Una ventana, bueno, que esté acá, pues por ahí la ventana. No, no me dice nada, dice una ventana cualquiera del edificio A. Desde una ventana del edificio A se observan la parte inferior y superior del edificio B. De ahí se va a observar la parte inferior y la parte superior del edificio B, con ángulos de depresión y elevación. Abajo será depresión y para el de arriba será elevación. De 20 y 50 grados respectivamente. Calcular la altura del edificio B en metros. Para que puedas graficar elevación y depresión, tienes que trazar la horizontal desde donde vas a observar. Trazo la horizontal al punto de observación. Como he trazado la horizontal, ahora una línea visual a la parte inferior, es una horizontal. Además eso es, ¿no? Están separados de 10 metros, eso va a ser 10 metros, ¿ah? La separación, eso nos dijo al inicio, ¿no? Dos edificios están ubicados uno frente al otro y a una distancia de 10 metros. Este es 10 metros entonces, que es lo mismo que está aquí. Eso es 10 metros. Ya, pero desde este punto vas a observar la parte inferior del edificio, la visual, y luego la parte superior, ¿no? La parte inferior con una depresión. Esa es la depresión. ¿Cuál es la depresión? Depresión de 20 grados. La depresión es debajo de la horizontal. Pero también vas a observar la parte más alta, ¿no? La parte inferior y superior del edificio B. Ahora voy a observar la parte superior del edificio B con una elevación. Entonces ahí viene la visual y la elevación de 50 grados. Pregunta. Calcular la altura del edificio B en metros. ¿Cuál es la altura del edificio B en metros? Esa es la pregunta. ¿Cuánto vale H? Listo. Veamos. Ahí terminó el gráfico del problema. Es un gráfico que cumple con todos los requisitos. Y ahora, ¿cómo encuentro H? Puede haber muchas formas de resolver un ejercicio. Por ejemplo, podrías aplicar el opuesto entre el adyacente. Esto sería 10 tangente de 50. Y acá también el cateto opuesto entre el cateto adyacente, 10 tangente de 20. Puede haber muchas maneras, alumno. Voy a empezar primero llenando los ángulos, a ver qué pasa por ahí. Por ejemplo, 7 es 20 y esto es 90, pues esto es 70. Y resulta que aquí también, si tú sumas, también es 70. Entonces, observo que como acá es 70 y esto también es 70, se trata de un isósceles. A ángulos iguales se le oponen lados iguales. Muy bien, esto es 70
y aquí es 70. Muy bien, Stephanie, muy bien, John. Este es 70. Eso forma entonces un isósceles. A este 70 se le opone H. A este 70 también tiene que ponérsele H, porque es isósceles. Sí, pero yo quiero H. Ahora me fijo en ese triángulo rectángulo que estoy sombreando. En ese triángulo rectángulo yo quiero H. Eso es lo que quiero. 10 es lo que tengo de dato. ¿Cómo se resuelve eso? Lo que quiero sobre lo que tengo. En el triángulo rectángulo sombreado, aplicamos lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero sobre lo que tengo. Eso tiene que ser una de las 6 razones. A ver, H es hipotenusa. H es hipotenusa. 10 es cateto adyacente. Hipotenusa entre cateto adyacente, eso se llama secante de 50 grados. Secante de 50, hipotenusa entre adyacente. Ahora 10 pasa a multiplicar, por lo tanto H será 10 veces secante de 50. Esa es la solución del ejercicio. 10 veces secante de 50. Muy bien, muchachos. Siguiente problemita. M es igual a 1 menos seno de 2 grados, coseno de 2 grados, coseno de 4 grados, coseno de 8 grados. Calcular 200 veces M. 200 veces M, ¿no? Muy bien. Debes recordar que cuando hay seno por coseno del mismo ángulo, ojo, seno por coseno del mismo ángulo, es necesario tener un 2 aquí al costado porque eso resulta seno del ángulo doble. Eso es cuando hay seno por coseno del mismo ángulo. Eso hacemos entonces. Recordar que 2 veces seno por coseno del mismo ángulo, eso es el seno del doble. Esa es la teoría para este problema. Ahora copio lo que aparece en el ejercicio. Del dato. Aquí aparece seno por coseno del mismo ángulo, pero le falta el número 2. Por eso que a todo multiplico por 2. Al multiplicar por 2 quedaría 2m. He multiplicado por 2 a todo. Ese 2 ingresa a cada uno. Ingresa aquí, 2 por 1 es 2. Y 2 veces seno de 2 grados con todo lo demás, ¿no? Propiedad distributiva. Y ahí está. 2, seno de 2 grados, coseno de 2 grados. Ahí funciona la propiedad. Seno del doble. Entonces, esos 3 desaparecen y se convierten en seno del doble de 2, que es 4. ¿Cómo quedaría el ejercicio? 2m será igual a 2 menos estos 3 desaparecieron. En su lugar se escribe seno de 4, coseno de 4, coseno de 8. Esto no desaparece, esto sigue quedando, ¿no? Nuevamente, seno por coseno del mismo ángulo. Le falta algo acá adelante para aplicar esta propiedad. Le falta un número 2. Vuelvo a multiplicar por 2. A todo sería 4m. Acá sería 4 menos 2, seno de 4, coseno de 4, coseno de 8. Y nuevamente esos 3 vienen a ser seno del ángulo doble. Quedaría 4m es 4 menos estos 3 desaparecieron. En su lugar es seno de 8, coseno de 8. Y otra vez multiplico por 2. Sería 8m igual a 8 menos 2 seno de 8, coseno de 8 es seno de 16. Entonces queda así. 16 grados es conocido, ¿eh? 16 grados es conocido. A ver, repasemos 16 grados. 16 grados ya se conoce ya. El opuesto es 7, adyacente 24, hipotenusa 25. Ese es el famoso triángulo de 16. Reemplazamos, aquí reemplazamos,
Ahí lo reemplazamos. 8m será igual a 8 menos seno de 16, 7/25. Operaciones, ¿no? Operaciones 8m es igual a, bueno, ahí despejando m sale 193 entre 200. Pero el problema pregunta 200m. Por lo tanto, 200 por m es igual a 193. La B, esa es la solución del ejercicio. Veamos con el problema 7. Ejercicio número 7. A ver. En el gráfico mostrado, la rueda de radio R minúscula, la rueda de radio R minúscula, da 2 vueltas al ir desde A hasta B. Perdón, A estaba aquí. Aquí estaba. Inicio. Para llegar allá ha dado 2 vueltas y llegó ahí. Para ir hacia este punto ha dado 2 vueltas. Tenemos 2 vueltas acá sin resbalar, ¿no? Para ir desde A hasta B ha dado 2 vueltas. Calcular OH. Veamos. Resolución. Recordar que cuando tenemos una rueda, el número de vueltas que va de un lugar a otro, el número de vueltas, aquí lo colocamos, el número de vueltas desde A hasta B es la longitud que recorre el centro sobre 2 veces pi por el radio. Así, el radio de la ruedita que da vueltas. El número de vueltas es la longitud que recorre el centro desde esa posición inicial hasta la posición final. O sea, lo que recorre el centro. Sobre 2 veces pi por el radio de la ruedita que está dando vueltas. ¿De acuerdo? Esa es la manera de encontrar el número de vueltas. Y nos dicen que las vueltas son 2, ¿no? 2. Nos preguntan OH. Esa es la pregunta, este OH. Veamos entonces el gráfico. Bien, para calcular OH voy a unir O con este centro. Y esto sería el arco, la longitud recorrida por el centro. Esto es la longitud recorrida por el centro. ¿Cómo sale? Eso sale por LOR. Para ello tengo que unir el con él, que pasa por el punto de tangencia y por el centro. Necesito encontrar este ángulo, lo multiplico por todo este radio y sale este arco. Aplicamos LOR. Este ángulo no sé cuánto es. No sé este ángulo. Así que le llamo teta radianes. Ya en radianes tiene que estar. Este radio, eso sí sé que es R mayúscula y este pequeñito es R minúscula. Entonces todo este es R hasta aquí, R mayúscula
y el chiquitito es R minúscula. Entonces, todo el radio es R más R. Ya con eso podemos encontrar el arco de color amarillo. ¿Cómo sale el arco de color amarillo? El número de radianes por el radio, que es R más R. Entonces, ese arco es teta por R más R. Ya tengo la longitud recorrida por el centro. Yo le he llamado un ángulo teta porque no sé quién es. Bien, por dato, el número de vueltas es 2. El número de vueltas que va desde A hasta B es 2. Eso es por dato del problema. Pero el número de vueltas sale como la longitud recorrida por el centro sobre 2 veces pi por el radio de la ruedita que está dando vueltas. Eso va a ser 2. Pasas a multiplicar la longitud, la longitud que recorre el centro ya lo tengo ya. Eso es teta por R más R. Lo reemplazamos acá. Teta por R más R sobre 2 pi por R minúscula vale 2. De ahí encuentro teta. El ángulo es el que quiero. Con el ángulo puedo encontrar cualquier cosa en este triángulo. El ángulo será 4 pi por R sobre R más R. Y ahora sí ya puedo encontrar OH. Del gráfico, OH será, aplico lo que quiero sobre lo que tengo. OH es el cateto adyacente. Esta es la hipotenusa. Entonces, lo que quiero sobre lo que tengo se llamaría coseno de teta. OH es R coseno de teta. Repito, OH es R coseno de teta. Pero teta lo tenemos. R mayúscula ya es dato. Lo reemplazamos. R por el coseno del ángulo teta, pero teta es 4 pi R sobre R más R. Esa es la respuesta. R coseno de 4 pi R sobre R más R. Respuesta a la A. Esa es la solución del ejercicio. La A. Siguiente problema. Entonces hemos repasado número de vueltas. Siguiente ejercicio. Al analizar los datos empíricos disponibles, se ha determinado que la temperatura corporal de una especie fluctúa según este modelo matemático. La temperatura corporal fluctúa con este modelo, donde T representa la temperatura en grados. Esto es la temperatura en grados centígrados. Y T minúscula representa el tiempo en horas. T minúscula es tiempo en horas. Medido desde la medianoche, T igual 0. Eso quiere decir, si T nos sale 15, como si T vale 0 es la medianoche, T vale 15, eso significa que sería las 3 p.m., ¿no? Si T me sale 20, pues eso será las 8 p.m., ¿no? Claro que hasta 24 tiene que ser, ¿no? Muy bien, eso no sé qué hora es, pero medianoche es cuando T vale 0. Desde ahí contamos qué hora será. ¿Qué hora es? Dice el problema, ¿no? Pero ¿en qué momento? Ya, la T minúscula es el tiempo en horas, medidos desde la medianoche, que es T igual 0. Encuentre la o las horas del día en que el cuerpo alcanza la temperatura de 38,3 grados centígrados. Entonces escribo la ecuación. Identifico quién es quién. Según datos, esto es la temperatura en grados centígrados. Por dato, esa temperatura es 38,3. Lo demás sigo copiando y el objetivo es hallar T minúscula, las horas.
Bien, esto es dato del problema. Bueno, esto pasa a restar, ¿no? O si no, multiplicas a todo por 10 para que desaparezca la coma decimal. A ver, veamos qué pasa. Bueno, pasando a restar 38,3 menos 37,6 sale 0,7. Eso es 1,4 raíz de 2. Multiplicas por 10 y cancelas séptima, te va a salir, bueno, multiplicando por 10 ya, por 10. Sale 7, 14 raíz de 2, seno y coseno del mismo ángulo. Saco séptima. Séptima queda 1, séptima queda 2, raíz de 2, seno por coseno del mismo ángulo. Pero hemos aprendido que seno por coseno del mismo ángulo le falta algo acá adelante, combinado con el 2. Entonces, ordeno. Primero pongo raíz de 2, luego coloco 2, seno y coseno. Usted puede ordenar y todo vale 1. He ordenado nada más. Usted sabe que el orden de los factores no altera el producto. Se he vuelto a ordenar y agrupo. Estos tres, 2 seno coseno del mismo ángulo, eso es el seno del ángulo doble. Entonces quedaría seno del ángulo doble. El doble de pi t sobre 24 es pi por t sobre 12. Raíz de 2 pasa a dividir. Bueno, la pregunta es seno de qué ángulo es 1 entre raíz de 2. Este es el ángulo doble, ¿no? El doble de pi t sobre 24 es pi por t sobre 12. Y eso es 1 sobre la raíz cuadrada de 2. Pregunta, ¿seno de qué ángulo es 1 sobre raíz de 2? El problema nos pregunta dos valores, dos respuestas. El seno que sea 1 sobre raíz de 2 es pi cuartos. Muy bien. ¿Y el otro? Porque son 2. El otro, si no está seguro, lo hacemos con una CT. Bueno, pi por t sobre 12 vale pi cuartos en el primer cuadrante y luego también en el segundo, porque en el segundo el seno es positivo. En el segundo es 3 pi cuartos, por si acaso. Pi por t sobre 12, 3 pi cuartos. De ahí, con esto encontramos t, sacando cuarta, cancelando pi, t vale 3. Y de aquí, cancelando pi, cuarta, 3 por 3, t vale 9. Entonces la respuesta es 3 de la mañana, 9 de la mañana. Esa es la solución, la A. Muy bien. Ejercicio 10. Perdón, 9. En la ciudad de Puno, la temperatura en el mes de agosto en grados centígrados está determinado por esta expresión. Esa es la temperatura. Esto representa la temperatura. Y T minúscula representa el tiempo en días. Tiempo en días. Eso dice el ejercicio. Hay en los días en que la temperatura promedio en la ciudad es 14 grados centígrados. ¿Dónde voy a colocar 14? No vayas a colocar acá. Ahí no, porque eso no es temperatura, eso es tiempo. Cada cosa el problema te va a decir. O sea, no tienes que adivinar quién es, no, el problema te dice quién es cada uno. Entonces, dice, hay en los días en que la temperatura promedio es de 14 grados. Esta es la temperatura. Cuando esto sea 14, ¿no? ¿Qué días ocurre eso? Entonces, 14 es igual a 8 más 12 veces eso. Esto pasa a restar y de ahí despejamos seno. Restamos y dividimos, sale un medio. Seno igual a un medio. Bueno, el seno un medio, el problema quiere 3 soluciones, ¿ah? 3 respuestas. Entonces tengo que buscar 3 lugares donde el seno sea un medio. Bueno, eso lo hallamos por CT. Aquí el seno es 0. El seno es ordenada 0. Arriba es ordenada 1. La mitad es ordenada un medio. Seno es ordenada.
Para que salga la ordenada un medio, tengo que ver de dónde vienen esos arcos. Entonces solamente hay dos posibilidades. Primer cuadrante, segundo cuadrante. En el tercero no hay. Cuarto tampoco. Vuelve al primero. Se puede encontrar un lugar igualito. El primer valor, el primer arco que hace que el seno sea un medio, eso es llamado pi sextos. Eso es pi sextos, ¿no? Y el otro está acá. Ese es el otro arquito, ¿no? Ese es el otro. Ahí, parte de acá. Ese es el otro. ¿Pero qué arco es él? Tú sabes que todo es pi. Retrocedes pi sextos. Si al ángulo pi retrocedo pi sextos, el O de celeste es 5 pi sextos. Luego, con eso voy a encontrar dos soluciones. El problema quiere 3. Entonces la otra no va a estar por aquí ni por allá, por acá tampoco, ninguno de ellos. Ninguno, 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 ninguno. Aquí, ¿cómo encuentro el mismo lugar en pi sextos? Sumándole una vuelta entera. O sea, pi sextos más 2pi. Y luego 5 pi sextos más 2pi. Luego pi sextos más 4pi. 5 pi sextos más 4pi. Y así sucesivamente, ¿no? Más 6pi, número entero de vueltas. Por lo tanto, el ángulo es pi por t sobre 12. Ese es el ángulo. Debe igualarse a pi sextos. De ahí salió un valor de t. Luego, pi por t sobre 12 debe igualarse a 5 pi sextos. Y por último, porque son 3, pi por t sobre 12 igual a pi sextos más 2pi. Pi sextos más 2pi. Eso es 13 pi sextos. Pero también a 5 pi sextos puedo sumarle 2pi. Sí, pero yo no quiero ya 4 soluciones, yo que lo quiero 3 nada más. De aquí despejamos t, cancelamos y multiplicamos, t vale 10. Del tercero, sexta 1, sexta 2, 2 por 13, 26. Bien, el día 2, el día 10 y el día 26 del mes de agosto aparecerá esa temperatura de 14. Listo, la D. Siguiente ejercicio. En el gráfico, la polea A gira 240 grados. ¿En qué sentido? En este sentido, dice, ¿no? Esto gira así. Usted sabe por poleas, si esta polea gira en este sentido, la otra gira de esta forma. Y esto sigue girando así, y eso le transmite movimiento así, y lo de adentro también gira en ese sentido. Significa que esta bolita asciende. Eso quiere decir, muy bien. La polea A gira 240 grados, tal que el bloque M asciende X unidades. ¿Cuánto es lo que asciende? Bueno, ¿qué se usa aquí en este tipo de poleas, no? En AB. En AB están poleas en contacto. Cuando hay poleas en contacto, son engranajes. A y B son engranajes o están en contacto. Quiere decir, se cumple esto entre A y B. El ángulo de A por el radio de A es igual al ángulo de B por el radio de B. La pregunta es hallar X, lo que sube, ¿no? Asciende X unidades. Tenemos que ir primero en orden. Primero de A a B. Muy bien. Reemplazamos. El ángulo de A, eso es dato, 240 grados. Ya, pongámoslo en sexagesimales. No hay problema. El radio de A es 3 unidades. El ángulo de B no sabemos. El radio de B, 4 unidades. Dividiendo, el ángulo de B ha salido 180 grados. El ángulo de B. Pero dentro hay una polea pequeña. Vamos a llamarle polea D. Y en B y D. En B y D se llaman eje común.
Ojo, en A y B es contacto. B y D se llama eje común. Y cuando es eje común, los ángulos son iguales. Cuando hay eje común, los ángulos y el número de vueltas son iguales. O sea que B y D barren el mismo ángulo, también dan las mismas vueltas. B y D. Eso se llama eje común. Entonces, el ángulo de B ha sido 180 grados. El ángulo que recorre D también será 180 grados. Ya estamos en D. Ahora D arrastra C. En DC. Eso es faja. Cuando hay faja, lo mismo que estuvieran en contacto. Lo mismo que si estuvieran en contacto. Faja y contacto es lo mismo. Es decir, en D y C, ángulo de D, radio de D, ángulo de C, radio de C. El ángulo de D es lo mismo que la de B, 180, radio de D que es 1, ángulo de C, no sabemos, radio de C vale 5. Pasando a dividir, entonces, recuerda que 180 es pi radian y 5 pasa a dividir. He encontrado que el ángulo de C es pi quintos de radian. El ángulo de C. El ángulo de C es lo mismo que el ángulo de la rueda E. Igualito que la rueda E. Entonces, el ángulo que barre C por eje común es el mismo ángulo que la rueda E. Ahora lo que asciende el bloque. Lo que asciende el bloque lo sacamos por LOR. La longitud de la rueda E, ¿no? De la rueda E, ángulo de E por el radio de E. El ángulo de D es pi quintos en radianes y el radio de la rueda E es 2. Respuesta, 2 pi quintos. Muy bien, solucionado. Y un problemita más, con esto termino. Bueno, aquí rapidito nomás, este es un cuadrante. Nos preguntan cosecante cuadrado menos 2 coseno. Un cuadrante OP igual a ON. Muy bien, ahí están los datos. Esto es teta, T90. Me piden esto. 90 menos teta. Como este es 90, él es teta. Teta, 90 menos teta. Como este es 90, esto es teta. Cerramos en un triángulo rectángulo. A este lado le llamamos N. Ah, dato, ¿no? O A igual a AB. O A igual a AB. Por eso le he llamado letras iguales. Eso es dato. Teta tiene que estar en un triángulo rectángulo. Tengo la hipotenusa, lo que quiero sobre lo que tengo. Opuesto sobre hipotenusa. Y cateto adyacente sobre hipotenusa es el coseno. Bien, aquí teta y esto es n, esto sería n cotangente de teta. Lo que quiero sobre lo que tengo. Adyacente sobre opuesto. Pero este radio ese radio es lo mismo que este radio. Ese radio es lo mismo que él. Si usted se da cuenta, es totalmente lo mismo. Por lo tanto, unimos. Si esto es n cotangente, él también será n cotangente. Aplicamos en el triángulo que estoy sombreando, en el triángulo sombreado, aplicamos teorema de Pitágoras. Muy bien. Este cateto al cuadrado más el otro cateto es la hipotenusa al cuadrado. Cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado, hipotenusa al cuadrado. Aplicamos álgebra, n se va a cancelar. Esto queda 1 aquí. Binomio al cuadrado. Ya se desarrolla todo eso. Binomio al cuadrado. Muy bien. Y sumamos. Tú sabes que seno cuadrado más coseno cuadrado, eso es 1. Quedaría 1 más 1 es 2. O sea, cotangente cuadrado es 2 más 2 coseno. Pero mire lo que preguntan. Cosecante cuadrado. Yo le voy a sumar 1 a ambos lados. Le voy a sumar 1 al primer miembro
y al segundo miembro también. ¿Y para qué le he sumado 1? Para que se forme la cosecante cuadrado. Por identidades pitagóricas, esto es cosecante cuadrado, 3 más 2 coseno. Quiero que 2 coseno pase a restar. Lo pasamos a restar entonces. Cosecante cuadrado menos 2 coseno quedaría 3. Esa es la solución del ejercicio. Respuesta a la C. Muy bien, muchachos. Hasta aquí nomás, me pasé 3 minutos. Gracias por su atención. Nos vemos en otra oportunidad. Cuídense mucho. Chau. Chau, chau, chau. Listo, profesor, muchas gracias. Hasta una nueva Ok. oportunidad.